Continuamos con más información aquí en las noticias. Me da gusto saludar al abogado Alberto Baca. Gracias por estar con nosotros, abogado. Gracias Hoy a nos ti. va a hablar de un tema algo complejo, pero bien importante que lo sepamos identificar, así como es la identidad cultural. ¿Qué podemos entender por este término? Bueno, como tú bien dices, efectivamente es un tema complejo porque es un tema muy general, pero al mismo tiempo muy concreto. Está considerada como una autopercepción, como una categoría antropológica que le va a permitir a la persona autodefinirse dentro de un contexto cultural, pero haciendo lo suyo, y a través de esa autodefinición, esa persona se va a saber distinta de otros y semejante a otro grupo determinado. Va a influir, obviamente, su formación histórica, la posición geográfica donde esté, el tiempo y sobre todo los elementos culturales que él tenga asimilados, que tienen que ver con el conocimiento, con las creencias, con la espiritualidad, que no es precisamente religión, con la espiritualidad, con sus costumbres, con sus modos y estilos de vida. Es más que psicológico, no es una percepción psicológica, repito, es antropológica, y yo considero que hasta cierto punto de una influencia genética también, que es como el hombre, en este caso, se va a definir quién soy, de dónde vengo, a dónde voy y qué debo de hacer. Pues entonces es fundamental de que sepamos por lo menos tener respuesta a alguna de estas preguntas acerca de la identidad. Por ejemplo, los mexicanos que viven en Estados Unidos necesitan tener bien definida su identidad, si se sienten mexicanos en otro país o si se sienten extranjeros o en casa. A lo mejor sí, se sienten americanos. Sí, yo creo que has dado un tema muy sensible y muy estratégico y muy, digamos que es el mejor ejemplo para valorar qué es la identidad, porque precisamente, bueno, aquí Octavio Paz, que acabo de decir, Octavio Paz, en El laberinto de la soledad define muy bien esa problemática que ellos tenían cuando empiezan a llegar los mexicanos en la era de los 50, y el problema es que cuando la persona tiene una identidad cultural definida, es muy fuerte, puede ser muy fuerte tu identidad cultural frente a un contexto. Pero cuando la identidad cultural no está bien definida y entras a un contexto muy complicado y muy diferente al del que tú vienes, como puede ser el caso que tú señalas, de los mexicanos que tienen necesidad de irse a vivir a otro país, entran en un conflicto. Entran en un conflicto que les puede causar incertidumbre para toma de decisiones. ¿Esto se puede aprender o se puede adquirir? Muy buena pregunta también. Yo creo que se adquiere, no se aprende, pero no se aprende inmediatamente, pero por decir algo, si no la tengo o no la tengo bien definida, tendría yo que buscar los mecanismos de cómo aprender, lo que tendría que hacer con mucho estudio y con mucha dedicación, de conocer mis raíces y de buscarme mis respuestas yo mismo y observar muchas cosas. Así es, o sí. Si no, buscar ayuda también. Sí, también ayuda, pero es más cultural que psicológico, ¿no? Entonces, pues platicando de esta manera, como estamos platicando hoy en Telever, es como podemos encontrar mecanismos para identificarla, ¿no? ¿Qué es la identidad cultural en todos los pueblos y cuál es la mía como mexicano, ¿no? ¿A dónde voy y qué debemos de hacer? Pues le agradezco mucho, como sí. cada tarde, su comentario tan oportuno acerca de la identidad cultural, algo muy importante que todos los mexicanos debemos de tener bien definido y sobre todo los pequeños y las nuevas generaciones. Muchas gracias. No, a ti.